La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Leo palabras del profeta Ezequiel 18, versículo 1 a 4, 21 a 24 y 30 a 32. Dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y a la justicia, no morirá, sino que vivirá. No le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá para actuar con justicia. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetra todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir? Ya no se le tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad. Así que morirá por el pecado cometido. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, para que su maldad no sea la causa de su ruina. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevo. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Amén. Tomen asiento. Hermanas y hermanos en la fe, cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Cada suceso impacta de alguna manera. Y nuestra vida está incierta en una cadena de diversos acontecimientos. Está influida por ellos. Lo que pasó desde hace algunos siglos atrás sigue determinando hoy, de manera positiva o negativa o de manera ambivalente. La Reforma, por ejemplo, provocó un cambio en partes en el mundo. Influyó la Ilustración y la Ilustración llevó al modernismo y al pensamiento libre y a esta idea que tenemos que respetar cada vez más la experiencia y las necesidades individuales de cada uno. Hasta que también en conjunto de lo que pasó, lo que se vivió en las dos guerras mundiales, hasta que llevó ahí también junto con eso a
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que busca respetar la vida de cada uno. O pensamos en la industrialización, que llevó a la fabricación en masa y a la tecnologización, como la vivimos hoy. Y también, lamentablemente, no solo tuvo ventajas, también llevó a grandes daños en la naturaleza y inmensas alteraciones, como por ejemplo el cambio climático. Ya desde hace 2000 años, en el judaísmo que se estaba desarrollando, se había observado que lo que sucedió en una generación puede impactar también en otra. Y así el profeta Ezequiel cita este dicho: los padres comieron las uvas agrias y los hijos les dio la dentera. Es una realidad que el pueblo había experimentado cuando se encontraba en el exilio. La desconfianza, la falta de fe de una generación había llevado a otra generación al exilio y a vivir y enfrentar varios desafíos. Y ahora, al mismo tiempo, Ezequiel pone en duda esta conexión entre una generación y otra. ¿En verdad lo creen? Pregunta y proclama: vivo yo que este refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Pero yo me pregunto, ¿es posible? ¿Podemos borrar? ¿Podemos deshacernos de lo que ocurrió en el pasado? ¿Podemos hacer que no influya de ninguna manera lo que han hecho las generaciones anteriores? ¿Se puede comenzar de cero en cada generación? ¿Y es sano, es correcto desconectar el presente del pasado? En el versículo 21, Ezequiel concluye: pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá, sino que vivirá. Para Ezequiel, entonces, no se trata de ignorar la conexión que hay evidentemente entre las generaciones, el presente y el pasado. Y no se trata tampoco de ignorar el propio pasado de cada uno, mi pasado, sino se trata de hacer algo respecto del pasado. Se trata de tomarlo en serio. Se trata de observar lo que se hizo, el daño que se ha causado. Se trata de enfrentarlo, analizarlo, estudiar lo que nos tiene con dentera y malestar para cambiar y mejorar y vivir ahora sanando las nuevas generaciones de la dentera, de los efectos negativos, de las acciones del pasado. Ezequiel lo repite varias veces, es bien enfático en el texto leído y lo destaca sobre todo con esta pregunta: ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que
se aparte de su maldad y que viva. Dios desea nuestra vida y no nuestra muerte. Y por lo tanto desea que nuestro actuar apunte y busque siempre la vida, aprendiendo del ejemplo negativo y de las complicaciones de las generaciones anteriores. Cuando hablo de los pecados que el malvado cometió, cuando habla de ellos, se refiere a actos que atacan la vida y que llevan a la muerte. Eso queda bastante claro en los versículos 5 a 20 que no les leí. En estos versículos da varios ejemplos para los pecados y son de verdad todos actos que dañan y disminuyen el bienestar de mí y de otros. Ahí se menciona la violación, el no compartir el pan, el robo, el oprimir al pobre, el prestar dinero solo por interés y otros actos que todos estaríamos de acuerdo que dañan a otra persona. Este texto tiene varios mensajes y quiero destacar este. Aquí estamos invitados a ser conscientes del daño del pasado para no repetirlo y actuar dando vida y no muerte. Actuar rompiendo también círculos de violencia y de daño. Reflexionar sobre actos y comportamientos que hemos heredado del pasado. Se trata de descubrir mi propia responsabilidad en este corto tramo de la historia que me toca vivir. No descartar de responder e intentar todo lo que está en mi poder, lo que son mis capacidades para cuidar la vida. Y en este sentido entiendo también que Ezequiel rompe con este dicho citado al comienzo. Pues quien mira la causa de los daños en otras generaciones podría ser tentado de excusarse de hacer algún cambio de mejora. Pues va a argumentar, bueno, pero yo no soy responsable, yo no causé el problema. Pero si hoy en día nosotros tomamos esta actitud, también nos lleva a permitir que el mal que se causó en el pasado siga afectando en el presente, porque no hemos nada hecho contra eso. Y también lleva a desconocer, a ignorar actitudes tan dañinas que fueron heredadas hacia nosotros, hacia mi generación. Ya la semana pasada yo pensé harto en ella y ahora vuelvo a pensar en este personaje de nuestros tiempos. Cuando pienso en este dicho de las uvas y la dentera, tengo que pensar en los discursos de la activista contra el cambio climático Greta Thunberg, cuando ella todavía era menor de edad. Era para mí muy interesante que en sus discursos ella claramente responsabiliza las generaciones anteriores de los mayores por el daño ya hecho y por la urgencia que estamos viviendo por el cambio climático. Y ella habla de los problemas que causan los adultos, pero también anuncia que el actuar para frenar el cambio climático, el cambio de nuestros hábitos de vida, va a venir sí o sí desde los jóvenes, aunque los adultos quieran o no. Es bien interesante que ella sabe que su generación es responsable por
no hacer lo mismo lo que hacen los mayores que ella critica. Pienso también en otro ejemplo que considero muy importante. Pienso en las traumas transgeneracionales. Los traumas transgeneracionales. Yo me refiero a traumas, a situaciones, vivencias horrorosas que personas han experimentado, como por ejemplo las guerras, como dictadura, como opresión, etc. Pueden ser cosas más políticas, pueden ser cosas más personales. Pero lo que ha vivido alguien en una familia cambia, marca su actuar y su comportamiento hacia sus familiares. Pienso, por ejemplo, en mi país, lo que se ha vivido en la Segunda Guerra Mundial, esa es la generación de mis abuelos. Muchas veces son cosas que no se han trabajado, que no fueron reflexionadas, que no fueron como procesadas. Y claramente influyeron en el comportamiento de los abuelos. Y ciertamente también ellos heredaron en su actuar, en su comportamiento, ciertas cosas de comportamiento a sus hijos, a la generación de los padres, desde mi perspectiva. Y influyeron quizás en su afectividad y en las dificultades del cuidado. Y el dolor que quizás hoy en día todavía sentimos los hijos. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Que vivieron con una mamá, un papá frío, difícil de expresar emociones. Obviamente marca y cuesta. Ahora, este dolor que uno de repente siente por la falta, por ejemplo, de afectividad, eso no se termina cuando solo yo acuso y ataco a mis padres o a mis abuelos que fueron traumatizados, sino yo lo puedo cambiar porque yo me doy cuenta de eso, porque yo me doy cuenta que ahí pasó algo que se fue heredando y a mí todavía me afecta y todavía me incomoda, y solo lo puedo cambiar si yo decido conscientemente de tratar de otra manera a mis hijos, de trabajar el tema del afecto, por ejemplo, ¿no? De ser más consciente y de romper con ciertos comportamientos, con ciertas actitudes y conscientemente tener otro trato. Quizás ustedes conocen algún autor, alguna autora que habla de eso, de cómo hoy en día educamos a los hijos y cómo fuimos nosotros educados y cómo nuestros padres y abuelos fueron educados y cómo eso se va cambiando. Yo lamentablemente no conozco un autor que habla español, me oriento más en la literatura alemana. Pues ahí me cuesta dar un ejemplo, pero estoy segura que hay ahí autores que hablan de eso. Y de eso hay otros ejemplos. En todos los ámbitos donde hay injusticia, donde hay discriminación, donde hay desequilibrio. Es importante estudiar el sistema que provoca nuestro malestar, a estudiar las actitudes, los comportamientos de estos ciclos para comprender mejor sus raíces. Y es ahí importante que yo tomo responsabilidad para cambiar, para actuar de otra manera, para ser más consciente y ser más amoroso, ser más inclusivo, para evitar la discriminación, para evitar el maltrato. Y ahí vuelvo al hijo pródigo.
El hijo pródigo literalmente estuvo en lo peor. No quiero usar carabatos, pero ustedes me entienden, ¿no? Estuvo en donde los chanchos, ¿no? Y lo pasó muy mal. Y cuando él realmente se sintió tan mal, él dijo, ok, yo tengo que hacer algo, yo tengo que cambiar algo. Y se humilló, fue activo, volvió a la casa de su padre, quizás también con el temor que le iban a hablar mal, que le iban a tratar mal, que incluso quizás le iban a rechazar y decir, bueno, pero ¿qué quieres tú? Ya tuviste todo. Que iban a burlarse de él. Pero él sí tiene algo en favor, él sí creía que quizás su vida todavía no había acabado. Y eso es lo que también cree Dios, que nuestra vida todavía no se acabó, que sí tenemos las herramientas para vivir y no morir, para tener una mejor vida, para tener una mejor convivencia aquí en el mundo. Y la paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.